en el transcurso de la semana, pues Dios haya hablado a sus corazones y que por medio de su espíritu pues hayan tenido fortaleza para enfrentar pues los desafíos que siempre vienen en la cotidianidad, ¿no? Es necesario siempre ir de la mano de nuestro Señor. Él es nuestro único amparo, nuestra única fortaleza. Y tenemos que siempre permanecer en Él. Y permanecer en Él es ser obedientes. Antes de iniciar, si no estoy mal, hace 15 días estábamos hablando sobre el propósito del ayuno. Precisamente, pues, hoy nos reunimos con tal fin, ¿no? De venir en ayuno, en oración, en estudiar la palabra del Señor. Y en muchas ocasiones llegamos convocados a algo específico, pero en realidad no venimos como meditando a lo largo de la semana qué área de nuestra vida o qué necesitamos poner en las manos del Señor, y por ende pues no tenemos algo específico en qué ponerle a Él, y pues obviamente para eso es el ayuno, ¿no? Con el fin de que nosotros podamos acercarnos más a Él. Y ese propósito del ayuno veíamos anteriormente que en primer lugar era pues acercarse a Dios, ¿no? Buscar la presencia de Dios y fortalecer la relación con Él. Y también veíamos que humillarse ante Dios, o sea, reconocer que somos dependientes a Él. También buscar la dirección de Dios, que Él abra la mente y el corazón de nosotros para cumplir su propósito. También fortalecer la fe, también superar las tentaciones y pecados, que inclusive pues ese día veíamos de cómo nosotros podíamos sepultar nuestro pasado, cambiar la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y tener una nueva vida en Cristo, eso lo veíamos. Y también renovar la vida espiritual. El ayuno es un activador para un nuevo comienzo espiritual. Entonces Dios hablaba a mi vida y me ponía una palabra muy bonita, muy especial para el día de hoy, para que estemos en un mismo sentir, unánimes, porque muchas veces podemos estar juntos, pero no en un mismo sentir. A veces cada uno puede pensar algo diferente, pero dice su palabra que cuando nos reunimos con un fin y un propósito, Él nos escucha, Él atiende nuestras súplicas y Él ve lo más profundo de nuestro corazón, y siempre va a haber una respuesta favorable para nosotros como hijos de Dios. Entonces, concerniente a esto, pues de ese propósito de ayuno saqué 2 punticos para que los tengamos como presentes a lo largo de esta predicación. Y uno es que este ayuno sea con el objetivo de buscar la dirección de Dios. Y que sea Él en esa búsqueda de la dirección que Él nos pueda abrir a nosotros la mente y el corazón para no cumplir tal vez nuestros deseos, sino que sea el propósito que Él tiene para nuestras vidas, porque es agradable y perfecto. Y el otro es renovar la vida espiritual. Siempre tenemos que pedirle al Señor que nos renueve, ¿sí? Que no queremos seguir siendo los mismos, que queremos que haya un cambio genuino en nuestra vida, que no nos quedemos estancados, sino que Él, como es la fuente de vida, que sea ese renovar, como ríos de agua viva, como dice su palabra, que ese fluir esté dentro de nosotros, ese anhelo profundo del corazón
por buscarlo a Él. Entonces, ese ayuno es un activador para un nuevo comienzo espiritual, porque muchas veces nos han hablado varias veces, inclusive de un mismo sermón, pero la pregunta es, a veces, ¿por qué tenemos que repetirlo? Porque tal vez a veces lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica, o lo pasamos desapercibido, o pensamos que es menos importante. Y todo lo que dice en el libro sagrado de la Biblia es lo fundamental para nuestras vidas y el crecimiento, y es lo que nos trae salvación eterna. Entonces, mis hermanos, antes de iniciar, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 10 al 16, y vamos a ver el propósito de las parábolas. Dice la palabra del Señor. Como título en la Reina Valera dice propósito de las parábolas. Y posteriormente, cuando ya hayamos enfatizado cuál es el propósito de una parábola, es el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 16. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de las parábolas para poder ahondar en la parábola específica que es el mensaje que hoy nos trae Dios por medio de su palabra, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, en otra versión dice, se ha vuelto insensible. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Bueno, concerniente a este texto, pongamos hoy en las manos del Señor cada palabra que haga rema a nuestras vidas. Y digámosle al Señor, ayúdame a ver, a oír y a entender. Esas tres cositas están como en este texto, en este versículo clave, y son esas. Y hay que decirle al Señor, por medio de su Espíritu, que nosotros podamos ver, oír y entender. Porque muchas veces oímos, pero la verdad, muchas veces no entendemos, muchas veces no vemos las cosas como son, sino a veces como las queremos ver. Y la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios siempre es el espejo por el cual nosotros nos podemos mirar cómo están nuestras vidas, siempre. Y muchas veces la misma palabra nos va a exhortar y nos va a corregir. Pero ¿qué padre, si no tuviera amor por sus hijos? Claro que los tiene que corregir. Y también tenemos que darle gracias a Dios por su corrección.
porque es la que nos hace volver al camino. Porque o si no, siempre erraríamos al blanco. Siempre nuestros pensamientos son muy dispersos. A veces tambaleamos con el día a día. A veces nos vamos en otra dirección. Pero la corrección de Dios nos guarda, nos cuida. Y también debemos decirle al Señor que genere algo en nuestras vidas, ¿sí? Porque en nuestras vidas tiene que haber una conversión, tiene que haber una transformación. Y siempre tiene que generar una vida de acuerdo al propósito que Dios estableció para cada uno con nosotros. Cada uno de nosotros somos unos siervos para Él y tenemos que saber el dónde quiere vernos y que nosotros estemos actuando en las cosas de su reino, en la extensión de su evangelio y siempre ser obedientes, alejarnos del pecado, alejarnos de todas esas cosas que tal vez nos distraen. Y siempre estar pidiéndole una renovación espiritual que reverdezca nuestro ser, ¿sí? Y asimismo nuestra misma alma va a prosperar. Entonces es muy necesario. Entonces, mis hermanos, ya como vimos el propósito de las parábolas, también vamos a ver una definición acerca de qué es una parábola. Porque la Biblia está como sumergida también en muchas figuras retóricas. A veces tenemos que volver como al tiempo del colegio y volver a repasar qué es una metáfora, qué es un símil, qué es una comparación, qué es una analogía, en fin, muchas figuras, porque las parábolas, pues ellas nos traen eso, ¿no? Y dice una frase que es una forma de enseñanza que utilizaba nuestro Señor Jesucristo con elementos del entorno, o sea, cosas que habían a nuestro alrededor, o hay, para transmitir un mensaje espiritual acerca del reino de los cielos. Entonces, es ahí donde vemos lo significativo que es una parábola y qué es lo que puede hacer en nuestras vidas. Porque nos habla acerca de una verdad espiritual, algo que nuestro Señor quiere enseñarnos por medio de su Espíritu. Entonces ahora sí nos vamos al texto base, que es el Evangelio de Lucas, del capítulo 8, del versículo 14 al 15. Entonces ya, como hemos visto, ya sabemos cuál es el propósito de las parábolas, ¿no? Y también saber de que tenemos que oír, ver y entender, ¿sí? Esas tres. Y ya les voy a decir por qué siempre tenemos que ver, digámoslo, como esos tres verbos activos en nuestras vidas, porque son necesarios. Entonces vamos a ir, y como título tiene la parábola del sembrador. Entonces, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 4 al 15. Y dice la palabra del Señor: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dio por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Ahí es donde tenemos que saber que el sembrador es Jesús y la semilla es la palabra del Señor. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz:
el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí vemos estos primeros versículos, cómo la misma palabra se interpreta a sí misma, donde nos da esas bases de saber quién es el sembrador, y es nuestro Señor Jesucristo. Y la semilla es su palabra. Y también vemos que nosotros somos ese tipo de tierra o terreno en el cual cae la semilla. Y es de acuerdo a la disposición que haya en nuestro corazón. Como título a esta predicación yo le he colocado terrenos y corazones. Y la pregunta también es que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Nosotros somos tierra fértil en la cual cae la semilla que trae nuestro Señor Jesucristo? Y que si realmente nosotros somos esa tierra, ¿dónde va a caer esa semilla? Si verdaderamente nuestro corazón puede ser acá, como dice, que si cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. O si fue que cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O si esa cayó entre espinos, si nosotros somos ese terreno. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y nosotros como hijos de Dios, y sé que todos nosotros, nuestro corazón es una buena tierra. Amén. Amén. Y dice que ahí es donde nace y lleva fruto a 100 por 1. Entonces es ahí donde, ¿por qué nosotros podemos testificar del poder de Dios? Porque en nuestras vidas llevamos ese fruto. Porque esa semilla de la palabra, todos los mensajes que nosotros escuchamos, los oímos, los vemos, los entendemos y los ponemos por práctica. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto. Muchas veces nosotros podemos llegar a este lugar cargados, con problemas, con dificultades, de toda índole, familiares, económicos, laborales. Pero tenemos siempre que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Él se lleve todas esas cosas y que en ese momento podamos nosotros tener un corazón dispuesto para Él y recibir su palabra. Porque a veces podemos estar acá en este lugar, sentados, y nuestra mente está en otro lugar. Y muchas veces nuestro corazón se cierra. Muchas veces porque consideramos que lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, estamos en lo correcto. Pero la palabra es ese espejo que así muchas veces nos duela vernos a través de ella. Sabemos que tenemos que corregir ciertas cosas, porque no podemos seguir así. Necesitamos permanecer en Él. Entonces, para tener un terreno fértil es necesario. Y hay 2 punticos. Y el primero es que debemos de examinar el corazón. Siempre tenemos que ir examinándonos el corazón. Eso es lo que siempre tenemos que hacer en el día a día. Estar escudriñando la palabra y por medio de ella ya nos va a indicar cómo va la vida de nosotros ante el Señor, ¿no? Si verdaderamente en nuestras vidas hay un cambio o seguimos siendo los mismos. Y la palabra siempre nos va a dar esa esperanza, que aunque muchas veces fallemos, no estemos haciendo las cosas bien, Dios nos vuelve al camino. Siempre Él nos vuelve al camino por el amor que Él nos tiene. Porque muchas veces cuando fallamos, el enemigo nos acusa y nos pone en el piso y nos
inclusive nos habla al oído, ¿no? Y nos dice, no, usted hizo las cosas mal, usted ya no tiene perdón, usted, mejor dicho, un sinnúmero de cosas nos dice. Y pues Él es el padre de la mentira. Y desafortunadamente nosotros nos dejamos creer y nos desanimamos. Llegan frustraciones a nuestras vidas. No podemos como dar esos pasos de fe y obediencia porque nos sentimos acusados por Él. Pero cuando nosotros venimos con ese corazón humilde ante Dios y le decimos, Señor, yo fallé, yo cometí ese error, yo transgredí tu ley, pero te pido que me perdones y me limpies. Y el Señor nos levanta. No ver a Dios como Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Pero esa libertad que Él nos da no es para que nosotros hagamos tal vez lo que querramos. Esa libertad es para que nosotros lo glorifiquemos a Él con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos. Y siempre para eso tenemos que estar en una comunión permanente. Porque si nosotros nos descuidamos en cualquier momento con las disciplinas espirituales, siempre el enemigo va a estar ahí al acecho. Y como lo dice su palabra, esos son los lazos del cazador. Muchas veces por andar en diferentes tareas, o a veces ponemos un cronograma de todas las actividades. Pero las disciplinas espirituales es por si al caso me queda un tiempito. Y desafortunadamente somos así. Pero Dios mediante su palabra nos da ánimo, nos da esperanza y nos da esas palabras para que nosotros nos fortalezcamos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que decirle al Espíritu Santo que inclusive nos exhorte y que nosotros podamos ver qué tipo de terreno somos. ¿Qué tipo de terreno somos? Y obviamente también uno estar dispuesto, ¿no? Porque muchas veces Dios nos habla por medio de su palabra y dice la palabra del Señor que a veces por nuestro propio orgullo nosotros somos unos ciegos espirituales, tenemos ceguera espiritual. Decirle al Señor que abra nuestros oídos, que nuestros ojos puedan ver y nuestra mente pueda entender las cosas del reino de Dios. Y por segundo es que hay que cultivar la fertilidad espiritual. Hay que cultivarla. ¿Y nosotros qué podemos hacer para cultivar? Tenemos que tener un corazón fértil, un corazón dispuesto y receptivo a la palabra de Dios. Como lo decía ahí cuando leímos lo del tema del propósito de las parábolas, ser sensible, porque muchas veces no somos sensibles a la palabra del Señor. Y es ahí donde tenemos que tener eso claro, de decirle al Espíritu Santo que nos redarguya de lo que nosotros estamos haciendo y que nos ayude. Entonces seguimos en el versículo 9 y dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La misma palabra se interpreta a sí misma. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y ahí es donde a lo largo de los 4 tipos de terrenos vamos a evidenciar de que hay algo en común en ellos, y es de que todos oyen, todos oyen.
Y es ahí donde vemos de que esa semilla que cae junto al camino son las personas que están atentos, inclusive oyen. Pero viene el diablo y quita la palabra de su corazón, la quita, para que no crean. O sea, inclusive pone incredulidad en el corazón de las personas. Y obviamente, por la incredulidad, por la falta de fe en nuestro Señor Jesucristo, es por eso que las personas se condenan, no se salvan. Y lo dice muy claramente la palabra ahí. Entonces es ahí donde nosotros también, como esos colaboradores en Cristo, cuando nosotros llevamos el mensaje, tenemos siempre que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que hable, que sea Él que instaure allá la semilla en la tierra, en ese terreno fértil, que Él lo prepare. Y esas batallas con antelación nosotros las ganamos por medio de la oración. Cuando nosotros ponemos a un familiar, un amigo, un conocido, para irle a compartir las buenas nuevas de salvación, primeramente nosotros tenemos que ir por medio de la oración a Dios para decirle: Señor, que seas tú preparando esa buena tierra, que cuando llegue tu semilla, seas tú dándole el crecimiento, que seas tú, Señor, porque tú eres el sembrador. Nosotros somos siervos, somos colaboradores de Él. Y nuestro Señor Jesucristo, pues Él estableció 5 ministerios. Y unos son profetas, otros son apóstoles, otros son maestros, pastores, maestros. Entonces, lo más bonito que podemos ver acá es que en el propósito de las parábolas veían que nuestro Señor Jesucristo hacía mención en el libro de Isaías, porque ya eso era una profecía que se había de cumplir, y decía que Él les había enviado a los profetas. Y si vemos en el Antiguo Testamento el pueblo cómo trataba desafortunadamente a los profetas, muchas veces no los escuchaban, ni los querían ver, y ni siquiera los entendían. Y vemos que hoy en día pues el contexto de la palabra profeta pues abarca otras situaciones que la verdad han sido más por modelo de hombre que por Dios. Y el verdadero profeta es el que anuncia y denuncia. El que anuncia ¿qué? El evangelio de la salvación, las buenas nuevas. Y el que denuncia el pecado. Porque siempre nosotros como predicadores, ¿sí? Porque todos estamos llamados a la gran comisión. Siempre nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas, pero también denunciar el pecado. Siempre. Van a haber personas que esa parte tal vez no la consideran, pero es necesario, porque por eso fue hecha la ley, para que los seres humanos se dieran cuenta en lo que estaban fallando. De no ser así, pues, la verdad, Dios nos dio algo que se llama conciencia, pero a veces la conciencia misma nos acusa. Pero hay seres humanos que manipulan la conciencia y a veces establecen y llaman a lo que es bueno malo y a lo que es malo es bueno. Entonces a veces no tenemos que dejarnos llevar por esos nuevos conceptos y preceptos que hoy en día establecen los seres humanos por medio de filosofías, inclusive falsas doctrinas, ¿no? Siempre saber de que siempre va a ser anunciado el evangelio de la salvación, pero siempre tiene que ir como un hermanito ahí, denunciar el pecado, porque eso es lo que nos aparta de las buenas nuevas de salvación. Y de no ser así, obviamente va a haber una condenación también eterna. Entonces es donde también sabemos de que siempre el diablo va a estar ahí.
Y siempre Él va a tratar de robarnos lo que el Señor quiere darnos. Él siempre va a hacer eso, porque Él está como un león crujiente ahí. Él siempre va a estar latente a los pasos que nosotros damos. Y por eso es necesario no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. No es fácil cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, pero cuando Dios, Él nos da esas fuerzas, somos más que vencedores. Amén. Entonces en el versículo 13 dice que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, si ve ese vínculo de la palabra, que también dice que los que habiendo oído, en todos los 4, todos oyen. Pero acá dicen que reciben la palabra con gozo. Y muchas veces nosotros venimos a la congregación, escuchamos la palabra, en ese momento la recibimos con gozo, ¿verdad? Y muchas veces esa semilla ni siquiera alcanza a coger una raíz. No alcanza. Porque a veces podemos venir a un lugar y salir de ese lugar y siendo los mismos. Y por eso siempre la invitación es a que tenemos que irnos no como llegamos, sino de ir de más en más. Siempre tenemos que ir de más en más. Y muchas veces la podemos tener a lo largo de una semana, de pronto meditándola en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? De lo que escuchamos. La podemos meditar durante una semana. Pero cuando llega una prueba, la otra vez hablábamos de que cuando llegan esas circunstancias, aflora nuestra carne, ¿cierto? Y salen muchas veces realmente lo que somos. Y es ahí donde lo que escuchamos, que llegó con gozo, pero no tuvo una raíz, y lo tuvimos por algún tiempo y desafortunadamente llega la prueba y nos apartamos. Entonces es donde tenemos que venir viendo qué clase de terreno nosotros somos. Y la palabra siempre nos confronta. Y es bueno que nos confronte, porque ahí es donde nos damos cuenta de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere. Yo la verdad, cuando llegué a ese punto y estaba inclusive resaltando y pasando acá al cuaderno de notas, yo me sentí bastante confrontado, bastante. Yo le decía, Señor, ayúdeme. Muchas veces uno a veces dice, no, yo voy con toda. Pero cuando llegan las situaciones verdaderamente difíciles, a veces uno trata de declinar. Y es algo inherente al ser humano, ¿sí? Pero es donde la misma palabra que nos confronta, pero a la misma vez nos invita, ¿no? A que reflexionemos, a que digamos, no nos tenemos que apartar. Muchos hermanos de nosotros que a veces los veíamos ya no los vemos. Tal vez llega un momento crucial en sus vidas y no tienen esas raíces suficientes y a veces ven los problemas como una muralla. Pero la idea es nunca desistir, por el contrario, ser perseverantes. Siempre saber de que va a haber una palabra nueva, va a haber una palabra que va a traer esos nutrientes que nuestra alma necesita, para que nuestra alma siempre crezca. Y versículo 14 dice, la que cayó entre espinos
estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ese otro punto también es crucial, ¿no? En nuestras vidas. También es crucial. Y también hay algo en común, que estos también oyen. Pero yéndose son ahogados por los afanes de este mundo. Muchas veces, bueno, como lo decíamos anteriormente, a veces esa palabra que estamos recibiendo a lo largo de la semana, a veces es impresionante, llamémoslo así, que estamos dentro de un ministerio hermoso. Yo le doy gracias a Dios por estar acá. O sea, yo la verdad me siento muy feliz de estar acá, contento. Desde el primer día que llegué, vi que verdaderamente esta iglesia es casa de amor y restauración. ¿Sí? Y las personas que Dios ha puesto en este lugar han sido una gran bendición. Y saber de que son comprometidos con Él. Y eso me insta a seguir adelante. Porque llegó un momento en mi vida donde yo estaba y mi esposa, ella escuchaba la emisora. Y a veces yo iba en el carro y la prendía. Y yo me ponía a llorar. Porque la verdad, con las palabras que daba Dios por medio del pastor Diego, o sea, yo decía, Dios me está hablando directamente a mí. No puede ser a otro. No puede ser a otro. Y hasta que llegué acá. Y la verdad, yo me siento pleno. Es donde uno se da cuenta de que Dios pone las personas y los lugares que son. Y es donde nosotros crecemos, donde se ve el fruto. Y que aunque muchas veces haya sombra de muerte, ¿no? Donde muchas veces haya oscuridad, siempre Dios tiene preparado la luz, la verdad, el verdadero camino. Entonces es muy bonito uno estar así en un lugar rodeado de personas que uno, en lo poco que uno ha podido compartir, se gozan en el Señor y nos gozamos como hermanos. Y eso hace que seamos una familia, que muchas veces uno escuchaba decir, yo lo amo en el amor del Señor. Y eso es, a mí esa palabra me parece como algo como tan diferente. Porque, o sea, yo lo amo porque es hijo de Dios. No. Para mi concepto, pues no debería ser así. Porque de alguna manera estoy diciendo tal vez de que lo amo es por obediencia a Cristo. Pero cuando realmente se ama es de corazón, con transparencia, con honestidad. ¿Sí? Entonces, es muy bonito saber que acá en este ministerio pues hay una emisora. ¿Sí? Hay algo que, como su nombre lo indica, ¿no? Fuego. La emisora Fuego, que es evangelismo. Y por medio de esa emisora es 24/7 y podemos estar conectados. Y lo más bonito es que a toda hora hay palabra de Dios para nosotros. A todo momento. A todo momento. Y lo podemos nosotros estar alabando, glorificando, adorando. ¿Sí? Por medio de esas melodías tan bonitas que allí se reproducen, ¿no? Y podemos estar activos en su presencia. Y también como hay también los devocionales, iniciando cada mañana, ¿no? También está Mujeres de Reino, que es una gran bendición. También los tiempos en familia, también el impulso, Hombres sin excusas. Está también el seminario, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros vemos de que es una constante, ¿sí?
que hay una perseverancia, iniciando por la cabeza, que es el pastor Diego, a quien pues Dios le ha dado este ministerio. Y nosotros pues somos también, junto con él, ese cuerpo, porque la cabeza es Cristo, amén. Pero saber de que no tenemos que dejarnos llevar tal vez por ese afán, ¿no? Que si no tenemos, digámoslo, tal vez un momento en la mañana, porque uno comprende la cotidianidad de las personas, ¿no? A veces no quiere decir que porque de pronto yo sí tenga el tiempo, otra persona tal vez lo tenga, ¿no? Tal vez a mí se me facilita en la mañana, como a otras personas a las 9, 10, otras en la tarde, pero tratar de estar conectados con todo lo que tiene que ver con el ministerio, porque traen palabras que son refrigerio y sanidad a nuestras almas, amén. Y hay algo acá en esta que es muy particular, ¿no? Que es que obviamente son ahogados por los afanes de la vida, por los quehaceres y pues obviamente también por las riquezas. Muchas personas se apartan porque no es malo trabajar ni hacer riqueza, no, ¿sí? Pero cuando eso está por encima de Dios, es donde se convierte en un ídolo. Y pues es ahí donde nosotros tenemos que ver la supremacía de Dios como soberano de nuestras vidas. Y como lo dice su palabra, primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y yo sé que Dios siempre proveerá para nosotros. Eso es una promesa de Él. Y tiene que siempre nosotros ampararnos en ella. Y si Dios sustentó a lo largo del desierto a su pueblo, día y noche, en el día por medio de la nube y en la noche por medio de la nube de fuego o de la columna de fuego, Y Él lo sustentaba con maná. Inclusive ellos aprendieron de que tocaba vivir al día a día con lo que Dios les daba, porque si guardaban más maná de lo que era, se dañaba. Y nosotros muchas veces queremos amontonar por medio de las riquezas. Y algún día partiremos. Y como hay, bueno, un dicho, bueno, acá en el mundo, ¿no? Que uno nunca ha visto un entierro con trasteo. Y es verdad, ¿sí? Suena chistoso, pero es verdad. Y digámoslo, por ende, con estos afanes y con de buscar las riquezas, y también dice que los placeres de la vida, ¿no? Es donde también tenemos que ver cuáles serían los placeres de la vida. Muchas veces hoy en día los placeres de la vida, a veces personas que prefieren ir a hacer otra actividad, que inclusive congregarse. A veces nosotros venimos un día domingo, ¿no? Y muchas personas, bueno, está bien de una vez que otra, bueno, tengan una actividad familiar, eso es normal. Pero a veces hay personas que todos los domingos, digámoslo, a ciclovía, ¿sí? O tal vez, bueno, otras actividades, pero es donde tenemos que ver tal vez esos placeres, si realmente son más constantes que nuestra propia vida espiritual, porque nunca nada podrá estar por arriba de eso, porque es ahí por medio de esos placeres que perdemos la dirección. Entonces, saber qué es y cuáles son las prioridades. Esta mañana escuchábamos en el devocional algo acerca de la prioridad, ¿cierto? De priorizar las cosas. Y es donde nosotros sabemos que hay un sinnúmero de cosas, pero nosotros tenemos que ser muy específicos en tratar de saber qué es lo fundamental, en priorizar nuestras necesidades y ponerlas en orden. Y por ende ahí dice que estas no llevan fruto. No llevan fruto. Y dice el versículo 15, más las que cayó en buena tierra, estos son los que
con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces ahí es donde vemos de que nuestro corazón tiene que ser bueno, tiene que ser recto. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que podamos retener la palabra, lo que oímos. O si no, seríamos como esos otros que sí escucharon, pero realmente ni vieron, ni entendieron, ni mucho menos retuvieron la palabra del Señor. Y obviamente cuando vemos que se dan estas características de un corazón bueno, recto, de retener la palabra y por ende se da el fruto, es donde tenemos que obviamente hacerlo con perseverancia. Y es ahí donde nosotros esa perseverancia es también como un desafío para nosotros, ¿no? Porque el perseverar lleva una connotación inclusive como una familia de palabras que es resistir, no desistir, permanecer, ¿sí? Confiar, como también estar abnegados a la soberanía de Dios, ¿sí? Y siempre ser perseverantes, estar ahí constantemente, que aunque nosotros en algún momento nos sintamos tal vez como algún tipo de terreno que nombramos, podamos ser perseverantes y no quedarnos ahí estancados, porque muchas veces lo que hacemos es quedarnos ahí como tal, ¿sí? Y de eso se trata. Obviamente, estar en ese continuo reflexión o estarnos examinándonos, ¿no? Dándonos cuenta qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque en ocasiones pues pasamos el día a día así. Entonces esta parábola nos llama a reflexionar sobre nuestra respuesta a la semilla, o sea, a la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener una respuesta en nuestro ser, ¿no? Cómo nosotros somos receptivos a esa semilla que Dios viene y pone en nuestro corazón. En nosotros también está. Cómo nosotros la recibimos, cómo nosotros la aceptamos. Y es ahí donde nosotros podemos también ver unos ejemplos en la Biblia, ¿no? Hay muchísimos, y pues yo traje dos. Y una es acerca de el joven rico, que es donde nuestro Señor Jesucristo lo invita a seguir en su ministerio. Pero pues obviamente él ve las riquezas y obviamente él tuvo tristeza en su corazón y decidió no seguirle. Siguió fue a sus riquezas. Y ese puntico pues lo vimos en ese de que son de esos de que cayó en los espinos, en los espinos. Y también vemos el ejemplo que inclusive esta mañana en el devocional lo veíamos, que también el pastor nombró a Marta y María. Y ahí es donde vemos a Marta preocupada con muchos quehaceres. Y ahí es donde también vemos de que esos son los que son ahogados por los afanes y no esperan ese buen tiempo, ¿no? Como en este caso vemos a María, de que ella a los pies de Cristo recibió todo lo que Él tenía para darle. Y pues Marta, desafortunadamente, pues ella estaba como en ese momento tal vez de querer hacer cosas, pero dejó la mejor parte, que era estar a los pies de Cristo y oyendo su palabra, lo que Él tenía para sus vidas. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer como una analogía, ¿no? Si nosotros somos María o somos Marta.
¿sí? Y siempre utilizar la palabra para nosotros meditarla y saber qué es lo que quiere hablarnos y hacerle preguntas siempre a la palabra, al texto. Y Él mismo siempre nos va a dar esas respuestas, siempre, siempre. A veces podemos decir no entender, pero algo bonito de estas parábolas y de lo que vemos en ellas es que están complementadas en los evangelios sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas. Y uno y el otro, pues obviamente nos dan como una expansión más para poderlos entender. Cada uno dice algo que agrega. Y si no entendemos en el uno, nos vamos al otro. Inclusive, ahí en cada título de la Reina Valera, por ejemplo, ahí en Parábola del Sembrador, ahí al inicio hay unas citas bíblicas, que son referencias o conexiones que nos llevan a otros textos para complementar. Y lo mismo, a veces nosotros en nuestra memoria, la memoria falla. Es bueno nosotros estar tomando apuntes, subrayando, resaltando y volver siempre a estudiar qué es un verbo, ¿sí? Porque todas esas cositas están acá impregnadas en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros solo una palabrita, vemos lo relevante que es y que siempre hace rema a nuestras vidas. Entonces, nos vamos ya como para ir terminando al primer libro a los Corintios, del capítulo 3, del versículo 6 al 9. Primer libro a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 9. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice en su versículo 6, él está hablando. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces ahí el texto nos afirma de que todos debemos de estar preparados para llevar un mensaje de Dios a cualquier persona. Y saber por ende que somos instrumentos en manos de Él y que Él es el que, Dios es el que va a dar el crecimiento. No nosotros. Nosotros somos un complemento, ¿sí? Por ejemplo, acá hay 4 sedes. Y uno escucha al pastor Miguel o uno escucha al otro pastor, se me va el nombre de él, de Gran América, Fabián, a la pastora, ¿sí? Y es donde todos se ven que unos riegan, otros plantan, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta de toda la labor de Dios como sembrador, pero Él siempre es el que va a dar el crecimiento. Y por ende, pues nosotros mismos, porque estamos llamados también a llevar un mensaje, ¿sí? Porque en el camino, que es yendo a todo lugar, es donde nosotros tenemos que compartirle a las personas lo que algún día compartieron y obviamente fue el producto de que hoy en día nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros ser esos multiplicadores. Veíamos el jueves y el viernes algo muy bonito allá en la sede centro acerca de las iglesias saludables. Entonces también ver de que nuestra vida espiritual sea una vida saludable, ¿sí? Porque nosotros somos esos templos vivientes en todo lugar y en todo momento. Y siempre ser
esos testigos del poder de Dios, que causemos impacto hacia las demás personas. Entonces, mis hermanos, ya como conclusión, el crecimiento viene de Dios y esta frase sugiere que el crecimiento, ya sea espiritual, personal o en cualquier otro aspecto de la vida, siempre proviene de Dios, siempre. Y es donde también tenemos que anclarlo. Y hay unos punticos y es, siempre tenemos que tener una dependencia de Dios, siempre. Reconocer que el crecimiento y el progreso en la vida de nosotros dependen es de la guía y la bendición de Dios. Y siempre anclarlo también con la fe y la confianza que nosotros tenemos que depositar en nuestro Señor Jesucristo. Y saber de que Él está trabajando y está obrando en nuestras vidas. Y siempre confiar en su divino plan, siempre. Porque ese plan y ese propósito que Él tiene para nosotros es por la eternidad. Es por la eternidad. Y siempre nosotros tener como esa facultad de nosotros ser humildes y reconocer las cosas. Pedirle al Espíritu Santo que se lleve tal vez todo orgullo, toda autosuficiencia, toda rebeldía, porque a veces nosotros mismos nos cuesta tal vez ser humildes y reconocer nuestras fallas. Muchas veces solo queremos que vean nuestras fortalezas y escondemos todo eso que en realidad a veces no debería ser así. Y cuando nosotros reconocemos, es cuando nosotros logramos que Dios actúe en nosotros y nos dé ese crecimiento. Y obviamente cuando nos da ese crecimiento es cuando nosotros vemos ese éxito en la vida cristiana. Que aunque vengan tormentas, vengan dificultades, nosotros estamos ahí. Y siempre saber de que en esa misma humildad, reconocer que nosotros siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Porque en nuestras fuerzas, la verdad, siempre vamos a fallar. Y pues nosotros también tenemos que aplicar a esto esas disciplinas espirituales que pues siempre hablamos, ¿no? Y es siempre estar en oración, mantenernos en oración y siempre reflexionar, siempre rumiar la palabra de Dios, siempre estar ahí en esa constante y siempre buscar la guía y dirección de Él. Y pues también tener confianza en la providencia de Él, porque eso es los afanes de la vida, que muchas veces pensamos que en nuestras fuerzas vamos a conseguir muchas cosas y Dios trae bendición a nuestras vidas. Siempre Él va a ser así. No es por nuestros títulos ni por nuestros esfuerzos, es por la gracia y misericordia de Él. Porque de no ser así, tal vez nosotros no tengamos un corazón humilde. Y siempre estar en gratitud y agradecimiento, siempre. Agradecer a Dios por el crecimiento y el progreso que Él nos da a nuestras vidas, porque Él también tiene en sus manos a nuestras familias. Y vamos a seguir y mis hermanos, este es el mensaje que pues Dios ha puesto en el corazón y que podamos reflexionar. Pues esa es la invitación, ¿no? Porque como entablábamos, aquí en realidad hay palabra a todo momento, por cualquier medio, a todo momento. Y es donde nosotros también tenemos que buscar cómo anclarnos a ello. Entonces, mis hermanos,
Dios es bueno, Dios es fiel, sus promesas siempre van a estar ahí, también sus condiciones. Y Él siempre nos va a llamar a la obediencia, a que nos alejemos del pecado, siempre. Y que siempre busquemos la dirección y la guía de Él. Y siempre atesoremos en nuestro corazón su palabra, que es la única que nos puede transformar. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo, por este momento. Los invito a que se pongan de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a dar toda la honra, toda la gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a procurar no distraernos, colocar este tiempo en las manos de Él, abrir nuestro corazón y decirle al Señor cuánto lo amamos, decirle al Señor que lo amamos, que nos ayude a hacer su voluntad, que nosotros podamos ser ese terreno fértil, que nuestros corazones siempre estén dispuestos, nuestros sentidos siempre estén latentes al susurro de sus palabras. Gracias, Padre Santo misericordioso Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú pones, Señor, en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por este día de ayuno, Señor, porque venimos con algo específico y es buscar tu dirección. Es, Señor, renovar nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a un nuevo comienzo. Tal vez, Señor, si somos de una o de otra tierra, Señor, de ese terreno, Padre amado, que tal vez nos dejamos llevar por las cosas del día a día o tal vez por las riquezas o por los placeres que ofrece este mundo. Que seas tú, mi Dios, por medio de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo más profundo que hay en ellos. Y solo tú, Señor, por medio de tu Espíritu, nos puedes exhortar, Señor, y generar esos cambios, Padre amado, Señor. Hoy ponemos eso en tus divinas y preciosas manos, Señor. Y sabemos, Señor, porque tenemos fe, que tú transformarás nuestras vidas. Que hoy, Padre amado, Señor, nos comprometemos, Señor, contigo. A que tengamos una mente lúcida, Señor, para cuando venga tu palabra, Señor, la atesoremos. Ayúdanos, Señor, siempre a dejarnos guiar por ti. Gracias, Padre Santo misericordioso. Gracias, Señor. Que nuestro corazón sea fértil, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean fértiles ante ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que tú estás obrando en este momento. Gracias. Ayúdanos, Señor. En todo momento, Señor. En todo tiempo. Gracias, Padre Santo misericordioso. Solo tú traes palabras de vida, Señor, que nos convencen. Ayúdanos, Señor, a seguir, a no desfallecer, Señor. A que tu palabra, Señor, siempre esté en nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tanto. Gracias. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén
y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas y darle gracias a Dios que la providencia viene de Él y Él siempre nos va a ayudar. Siempre Él va a sustentarnos.